Hoy día tenemos un tremendo primer invitado y vamos a sacarle el jugo, vamos a estrujarlo porque la coyuntura política está para, para pisar huevos, para pisar huevos. Con nosotros el señor Darío Quiroga. Darío, ¿cómo estás? Tanto tiempo, amigo. Me pillaste. Se nos había perdido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Está todo un youtuber, ¿ah? ¿Ah? Estoy viendo ya. Está todo un influencer. No. ¿Cómo estás? Bien, bien estoy. Contento. Siempre que vengo acá estoy contento. Qué bueno. Está mejor que funcionario de RD, ¿ah? Sí. Lo que tú decías al inicio, de verdad, quitémosle toda la broma, porque lo que estabas diciendo era palabras en las cuales uno confía. Y que es probablemente, si uno tuviera que limpiar toda la escena de lo que está pasando, me parece que eso es el misil más fuerte. Estas fundaciones, estas ONG, la sociedad civil que hace un trabajo muy poderoso de apoyo al Estado, al trabajo día a día, ¡pah! Todos pagan justos por pecadores. Yo creo que eso es lo peor de lo que ha pasado. Oye, a ver, vamos despegando algunas cosas, Darío. ¿Es nuevo esto de las fundaciones? Las fundaciones son más viejas que el hilo negro. Estas fundaciones que hacen tratos directos con el Estado, no sea, las antiguas fundaciones no la hacían. Un poquito, despejemos, vamos despegando eso que yo creo que son dudas que tiene la gente en la casa. Sí, contemos, de hecho, súper importante, y contemos la historia. A mí me pasa, y me pasó hace poco, fíjate, es un tema en el cual uno ha mirado hace muchos años, pero justamente en los últimos meses habíamos con algunas ONG incluso, me tocó participar, empujando el carro de esta cosa que tiene muchas veces el Estado, la dinámica, creo que aquí mismo algún minuto lo conversamos, que es como una desconfianza. Toda esta cosa de leyes por la probidad, en contra de la corrupción, tienen una pata un poco complicada, y que muchas veces que el Estado tiene como una desconfianza de la sociedad civil, de la organización de la sociedad civil, y pasan cosas que realmente llegan a ser tontas, absurdas. Yo lo he contado algunas veces públicamente, lo supe hace muy poco, de una organización que hace un par de años atrás hizo un carnaval infantil, que trabajan con infancia hace 30 años, etcétera, y que literalmente esto que estoy diciendo, dentro de las cosas tenían 1000 helados para un carnaval infantil en una población acá en Santiago. Y entonces después le pedían como rendición que estuviera la firma, es decir, que estuviera cuáles fueron los 1000 niños que habían recibido esos helados, y tiene que estar la firma al lado. Bueno, esas cosas justamente es una pata súper compleja de esta sospecha que tiene permanentemente el Estado, Contraloría y todo, de las organizaciones de la sociedad civil que se hacen cargo de gastar. Y por eso esto es tan complejo, porque justamente va en sentido contrario. Hay muchas ONG, hay muchas fundaciones, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo asociado a ministerios, que son los que, para que la gente lo entienda en su casa, cuando, qué sé yo, hay en una población un trabajo con niños vulnerables, entonces viene un asistente social, viene un psicólogo, una psicóloga a atenderlo. Bueno, en general esos son partes de ONG, de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que se adjudican montos grandes, porque son muchas veces, hay que atender, qué sé yo, una población de, no sé, de 500.000 personas de una comuna grande, y entonces vamos a trabajar en 3, 4 casas de acogida que se financian, hay que pagar esos arriendos, hay que pagar a 10, 15, 20 profesionales, equipo administrativo. ¿Para qué? Para que finalmente un chiquillo de 8, 10, 12 años en situación vulnerable reciba la atención, ojalá oportuna, ojalá permanente, de un asistente social, de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, que hace que ese niño, que esa niña tenga un camino de esperanza, de repente de familias violentadas, etcétera, y que no se transforme el día de mañana en un delincuente, que tenga un futuro. Ese trabajo lo hacen día a día, y muchas seguramente que nos están escuchando, nos están viendo, saben. Hay gente que se saca la cresta, profesionales que trabajan no por grandes sueldos, sino por sueldos pequeños, gente técnica que está en estas organizaciones. Son muchas y son importantes y son claves, porque si no, tú puedes tener los recursos a nivel de gobierno, los ministerios. ¿Quién lo ejecuta? Los ministerios no tienen eso, y por lo tanto, estas organizaciones de la sociedad civil, para ponerle un nombre genérico, entre otras fundaciones como esta, son las que hacen esa pega. Y por eso, insisto, es tan crítico cuando se engaña la fe pública con intentos de hacerla pasar rápida. De decir, está bueno, 500 millones de pesos. Ya, pues, hagamos el tiro de la propuesta, creamos la sociedad y armamos la cosa. Entonces, bueno, en fin, el tema es súper complejo, pero insisto, en lo que no tiene que perder de vista la gente en su casa es que hay centenares, miles de buenos profesionales y técnicos de Arica a Punta Arenas que hacen un trabajo día a día con este dinero público
a partir de ONGs que atienden finalmente a niños, a gente de población vulnerable. Y ahí, Darío, falta fiscalización, falta ojo, falta reglamento. ¿Cómo una fundación que no tiene experiencia, que viene partiendo, se adjudica proyectos tan grandes? Ah, bueno, no, sí, en eso, o sea, es que es demasiado evidente. Bueno, por eso finalmente el tema salta. Veamos, tratemos de mirar algo así como, yo no sé si el vaso medio lleno, pero el conchito de agua que tiene el vaso, el conchito de agua es que esto saltó más o menos pronto. No nos venimos a enterar, ojo, que hay muchas corrupciones a nivel de platas públicas, tú lo sabes, tú lo has reporteado tantas veces, que nos enteramos cuando venían 20 años, 10 años funcionando con las mismas personas, las mismas empresas. Aquí, digamos algo positivo, esto estalló rápido, es decir, se adjudicaron esto en octubre del año pasado y ya logra saltar ahora, no alcanzaron a hacer la pasada. Entonces, bueno, pero evidentemente es súper complejo, por eso te digo yo, porque también es complicado, uno dice, ya, entonces hay que mejorar la fiscalización. Bueno, pero hay un minuto en que uno supone que gente respetable, gente que se dedica a la política, que son figuras públicas. Daniel Andrade fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sino un cabro, un pelafustán que estaba en cualquier parte. La diputada, o sea, la gente que está integrada aquí tienen trayectoria, son gente joven, impugnadora pública. Si esa gente, que además ha enarbolado con justa razón un discurso muy duro en contra de algunas generaciones y algunas prácticas políticas en los sectores más tradicionales de la política que hicieron pasar, porque hicieron varias, tenían cotos de empleo, CODEL, COINDAP, tantas cosas, espacios públicos. Entonces, no puede ser que tengamos que en realidad estar vigilando a cada autoridad pública, porque ya cuando tiene un poquito de poder, puede sencillamente hacerla pasar, decirle a un amigo, ¿por qué no te armáis una cuestión? Entonces, evidentemente hay que mejorar los mecanismos de control, pero también hay algo que uno espera, es que haya un cierto sentido común en la práctica política. ¿Cuál es el costo para RD de todo esto? O sea, yo creo que es brutal. Yo creo que, o sea, RD está muerto. O sea, Revolución Democrática como partido está muerto. Tengo muchos amigos en RD, a mí me duele decirlo, pero de esto no se recuperan. De hecho, en una metáfora que no sé si es muy feliz, pero que en la lógica como de una infección que va creciendo, la verdadera pregunta es cuánto esto ataca al Frente Amplio en su conjunto. Insisto, aquí estamos en la lógica de justos por pecadores. Y cómo ese castigo que puede ser para el conjunto del Frente Amplio, porque la gran mayoría de la gente no hace mucha distinción, que comunes, que convergencia social, que RD. Es el Frente Amplio, es el gobierno, es esta generación. Entonces, RD está muerto. O sea, la capacidad de recuperarse es bajísima, porque además ha pasado una cosa lamentable para ellos, es que con la salida de la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, de militancia de Revolución Democrática, uno decía, bueno, ese fusible tratará de parar, digamos, este cortocircuito. Para nada, no valió nada en política, no valió nada. Y lo que la gente en realidad, no la gente, el mundo político en realidad está pidiendo es que llegue más arriba. ¿Y qué es más arriba? En realidad el líder principal de Revolución Democrática, el alma de Revolución Democrática, que es Giorgio Jackson, que eventualmente en esto no tiene pito que tocar. Digo, en términos formales, él es ministro de otro ministerio, de desarrollo social, no sé qué. Pero mucha gente, y porque además hay harta gente que lo quiere ver políticamente fuera, out, por supuesto que va a ir tras él. Entonces van a tratar de poner presión. Yo creo que aquí hay dos nombres que están en la palestra. Uno, el ministro Monte, que a mí me parece de manera medio injusta, lo han atacado mucho este último tiempo, porque por lo menos cuando estalló esto tuvo bastante proactividad. Dijo una frase que es bien improbable en política. Dijo, esto está recién comenzando. Cuando en general los políticos con cargo lo que dicen es, no, mira, ya ahora que la justicia funcione y todo. Tuvo la valentía de decir algo como eso. Pero parece que van tras esa cabeza. Pero la otra, que todavía no aparece mucho en los titulares, pero tú y yo lo sabemos, que circula por debajo, es decir, bueno, muestren que en el fondo RD en su conjunto sale del gobierno. Y eso tiene nombre y apellido, se llama Giorgio Jackson. No estoy calificando si es justo o no es justo. Lo que estoy haciendo es un análisis que en los círculos políticos aparece con mucha nitidez. RD está muerto y lo que quiere el mundo político es la cabeza de Giorgio Jackson. Hoy día en el Maule, ¿no es cierto?, por primera vez había un documento escrito de otra fundación, ¿no es cierto?, una fundación más ligada al PS. Esta fundación, la gobernadora del Maule, ¿no es cierto?, le pedía que contratara a ciertas personas y le contestaba a esta fundación. Y le decía, mire, sí, pero estos dos no, porque este es concejal, Javier Ahumada, concejal de Curicó, y otro más.
Entonces, por primera vez, escrito en un papel, en una hoja, ¿no es cierto?, entendemos que la gobernación le pide a esta fundación que haga un trabajo, que opere un cierto flujo de dinero para hacer contrataciones, pero le da los nombres y apellidos de quienes contratar. Sí. Lo que también genera rechazo, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estas fundaciones son una tercerización de... Sí, claro. Cuando necesita, por ejemplo, un canal de televisión traer un artista y no tenía cómo, le pedía a un manager, a un productor que por favor se lo contratara con nombre y apellido para que se lo trajera. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué la gobernación pide? Bueno, y además pide que le contrate al brazo derecho del alcalde de Curicó, que es del mismo partido de la gobernación. Bueno, o sea, a ver, nada nuevo. Ya, No, si el tema es, te lo planteo y te lo pregunto, dime, nada nuevo. ya. O sea, hemos funcionado, así funciona. Desgraciadamente así funciona. Ahora, yo creo que lo que pasa es que hay esta generación, como es más joven, y están, como dice la canción de León Gieco que se usó en la campaña de Gabriel Boric, ojalá que no tengamos experiencia de mentir ni de robar. Bueno, efectivamente yo creo que no han tenido mucha experiencia de mentir y robar, pero hay algunos que han querido, no sé, la palabra robar no cabe, pero sí de mentir y sí de asegurarse, sí de arreglarse. Entonces, porque de alguna manera parece que se entiende muchas veces, y eso es lo que provoca grandes desafecciones en la política, que se entiende que, bueno, o sea, ya si nos toca a nosotros, ya, pues quiero gente cercana, porque siempre hay buenas razones, todo parte con unas buenas razones. Démonos la oportunidad al que no la ha tenido, etcétera, pero finalmente termina muy rápidamente siendo cotos, ¿ya? Lugares propios. ¿Quién manda aquí? Aquí. ¿Qué pasó en Antofagasta? Que es lo que ahora se desmoronó. No, es que aquí la que manda es Catalina Pérez porque es brazo derecho de Giorgio, sea o no sea cierto, fue presidente RD, es diputada, por lo tanto la mayoría de los seremi responden a su influjo y toda la cosa. Y entonces ahí después no controlas, incluso ya corrupciones más directas. Es lo mismo que estamos viendo ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que yo creo es que esta generación que tiene, es una generación joven, el presidente tiene 36 años, o sea, y sus principales liderazgos. Por lo tanto también hay harto interés de que paguen, y ahí hay algunos más viejitos que estaban acostumbrados a hacer las cosas, estas mismas, solo que las hacían mejor. No andaban dejando documentos. ¿Ah? Yo me acuerdo, mira, fíjate Julio, déjame decirlo, ya ha pasado suficiente tiempo. Hace 15, 20 años atrás, yo trabajaba como asesor externo en Codelco, en Calama, y estaba en un área, X área. Trabajaba, era el asesor principal de esa área, una área chiquitita dentro de recursos humanos, desarrollo humano. Y entonces de repente en la oficina de mi jefe, y de repente veía ahí lo que se iban a pagar de las boletas, no sé qué. Y en esas boletas aparecía un nombre de un ex ministro de la democracia cristiana, con en ese minuto una boleta de 3 millones de pesos, hace 20 años atrás, 18 años atrás, que fue después, poquito después, candidato a diputado, no salió electo. No voy a dar su nombre porque creo que está muerto, fíjate, no me recuerdo. Nunca lo vi en Calama, nunca lo vi participando de alguna reunión, nunca supe. Bueno, y estaba ahí, al igual que yo, como un asesor, ganaba más dinero, jamás puso un pie en Calama. Bueno, esas cosas pasaban todo el tiempo. Lo que estoy diciendo puede escandalizar a la gente en su casa, no escandaliza al mundo político. Algunos dirán, oye, quiero estar hablando más de la cuenta. No, vamos a dejarlo ahí nomás. Eso es común, pero eso es inaceptable. Y esta generación, y estos que están en el gobierno, del sector político que sea, pero esta generación nueva tiene que hacer que esto sea inaceptable. Y en ese sentido, nuevamente buscando, no el vaso medio lleno, porque no da, pero sí el conchito que puede haber de contenido en el vaso. Hay un par de cosas que son interesantes que me gustan. Hoy día en la mañana estábamos hablando en el programa que hago con la Alematu con el director de Timeline, Jorge Ortiz, periodista de Antofagasta, que dirige este medio, que fue el que destapó este Watergate, y que se ha hecho bien conocido. Y él comentaba, yo le preguntaba si ha sentido muchas presiones, si lo han mirado muy feo en Antofagasta, y el mundo es chico. Y me decía que sí, que lo han mirado feo, pero comentaba, y mira que eso es valioso, que hace unos días atrás, en un punto de prensa, el presidente, Gabriel Boric, de hecho dijo y felicitó al medio. Dijo, y esto salió, a ver, ¿cómo se llama el medio? Timeline, de Antofagasta. Un medio pequeño, independiente, bueno, es grande, pero es un medio independiente, alternativo. Y lo felicitó públicamente. Y decía, el director del medio, hoy día conversando en la mañana, decía, y eso al tiro aquietó. Efectivamente ya como que ya entiende que tiene, digamos, el apoyo presidencial.
Eso es una buena señal, fíjate. Y hay que valorarlo, porque aquí de repente en toda esta mierda parece que hay todo. Bueno, ahí hay una cosa interesante. El presidente de la República, eso no lo hacían mucho, felicita públicamente un medio chico y por lo tanto entrega una señal, uno podría decir lo hizo obligado, bueno, pero lo dice y entrega una señal a otros medios, a otros informadores, a otras personas, entre otras ciudades pequeñas, también animarse de repente a decir, oye, pero si yo sé esto, vi estos correos, me lo han dicho. Bueno, denúncienlo y seamos capaces de limpiar de este halo de corrupción lo público. Y eso es clave para que Chile sea una sociedad mucho más madura. Así que en ese sentido... Bueno, los medios locales han sido siempre en Estados Unidos los grandes medios de comunicación que han dado los golpes noticiosos. Sí, po. Y las grandes investigaciones. Sí, po. Las que se han transformado en películas, después todo, son medios locales, Sí, po. son medios que, algunos muy pequeños. Mira, fíjate que la experiencia que tú encabezaste, po, La Nación Domingo, no es un medio pequeño en el sentido, digamos, que sea regional, pero era un diario de un día a la semana. Claro. Y La Nación Domingo, que fue en realidad fue un periodo, ayer lo conversamos con Mirko Macari, estábamos en la Feria del Libro, nos acordamos mucho de ti, ya te lo dije, y nos acordamos de La Nación Domingo. Y mira, fíjate que eso, buenos proyectos, cuando tú tienes valentía, cuando tienes decisión, cuando tienes la cuota necesaria de calidad, puedes hacer la diferencia. Nos acordamos a 20 años de distancia todavía del proyecto de La Nación Domingo, que fue muy poderoso, muy interesante. Nos acordamos de casos de hace 20 años atrás, del INDAP, por eso lo mencioné, por ejemplo. Eso es la demostración de que se puede. Y por lo tanto, los medios independientes, los políticos honestos, la sociedad civil organizada que hace un trabajo decente, tiene que indignarse de manera más cotidiana e impedir que entonces una nueva generación, jovencitos, vuelvan a agarrar las prácticas que venimos hace años criticando. A ver, la diputada republicana, Gloria Navellán, publicó este tuit. Veamos, ¿esto es tan así? Dice, para que se hagan una idea, la izquierda lleva años hablando del Paco Gate, cuyos montos defraudados ascienden a 40 millones de dólares. El Frente Amplio se mandó 12 Paco Gate en un año. Y eso es lo que se ha logrado descubrir. No, o sea, tienen problemas matemáticas hasta ahora severo. Confunde dólares con pesos. Tiene un error de 800 veces la diputada, con todo respeto. Next. No, está bien, pero en todo caso, es que mira, fíjate que da lo mismo. Da lo mismo. No es eso lo importante. De hecho, me pasa, yo siempre lo digo públicamente, no hay que esconder desde donde uno se siente identificado. Yo siento este gobierno mi gobierno, voté por él en primera, en segunda vuelta y todo. Y por eso hay que ser especialmente duro. De hecho, lo comentamos con algunos amigos. Este es el momento en que uno no tiene que sacar, no, pero mira, fíjate que el Paco Gate sacó mucho más, o no, que la derecha, los operadores políticos, que el INDAP. No. No recordemos nada. El aquí y el ahora. Esto es improcedente, esto es inaceptable y esto es lo que justamente, es lo que pasa. Si no hay que echarle la culpa al empedrado. Uno tiene que hacerse cargo de sus propias dificultades y de cómo las soluciona de manera consistente. Yo, fíjate que independiente que hay, por supuesto, muchos que están ahí, pero aprovechando así, pero frotándose las manos, pasando factura a estos jovencitos deschavetados que los trataron de corruptos, que los 30 años, etcétera. Por supuesto, hay muchos que van a tratar de empujar y que, o sea, llega a risa. Yo sostengo, fíjate, y ese es mi mensaje, si pudiera ser, no importa, dejen. Lo importante es que uno sea capaz, cuando tiene 35 años, siempre, pero imagínate una generación tan jovencita, que sean capaces de despejar estas malas prácticas y hacer un aprendizaje muy rápido, muy fuerte, porque si no las consecuencias son dantescas y seguimos en un país cada vez más degradado, donde lo importante es salvarse solo. ¿Y qué te parece que Catalina Pérez haya pedido una licencia de 21 días? Es difícil evaluar porque hay situaciones, por supuesto, personales. Uno no sabe exactamente. Yo, de hecho, hoy día lo pensaba en la mañana, justamente respecto a la diputada Catalina Pérez, si lo que hay son errores u horrores. Eso es parte de lo que hay que definir. En cualquier caso, la magnitud del error, si es horror, está claro, lo que tiene que recibir las mayores sanciones, pero si es un error es suficientemente grande, probablemente para que ella en este proceso, en este tiempo, a ver, lo voy a decir así, de un paso al costado, ¿ya? Por lo tanto, si esta licencia es necesario para reflexionar, para pensar,
y alejarse de la política, más allá de las renuncias formales, que es muy difícil en el caso de la Diputación, pero que ella de pronto asuma el nivel de responsabilidad que le cabe en esto y diga, mira, yo terminaré mi periodo porque no hay la posibilidad constitucional de renunciar, pero me retiro, no participo en vocería, en fin. Bueno, en ese caso quizás también es una lección, fíjate, hasta en los momentos duros puede ser una lección. Ahora, si es la clásica, sería la clásica, la del político clásico, desaparezco un tiempo y toda la cuestión, y después, cuando puedo, vuelvo por lo mío. Fíjate que voy a conectar con una idea lejana. A propósito de los políticos procesados, cuando ya les toca, muy poquito. El último, el exalcalde de Vitacura, Torrealba. Entonces aparecía en el juicio con barba. Y me hacía un apunte, un amigo me escribía el otro día por Twitter y me ponía foto político, gran empresario, hombre público, que es procesado, aparece con barba. Me decía, o es una coincidencia que están deprimidos y no se afeitan en la mañana, o capaz que sea parte de alguna sugerencia, alguna empresa de manejo de imagen que les diga, mira, no te afeites para que todas tus fotos sean así y después cuando ya estés, yo te saque de esto, te volví a afeitar, como para un poco confundir. Y fíjate que no había notado la regularidad Longueira cuando estaba en el banquillo de los acusados, Orpis, que está, bueno, salió libre antes de tiempo, ahora Torrealba, y otro con barba, fíjate. Entonces, bueno, espero que esta licencia, volviendo a lo de Cata Pérez, no sea una sugerencia de Usted no anda en malos pasos porque No, yo con lo barba veo siempre. lo veo con barba hace tiempo. El día que me afeite porque ando en malos pasos. Oye, bueno, te preguntaron la licencia de Catalina Pérez porque finalmente también uno entiende que hay momentos de dar la cara, po. Momentos de dar las explicaciones, de poder decir nos equivocamos, o no medimos las consecuencias, o queríamos hacer esto, déjennos hacer esto, Sí. o hago el mea culpa de que se me escapó de las manos esta cuestión, no sé. Sí, es que yo creo que eso es muy difícil porque es suicidarte en público. O sea, eso es. Porque además ella ya sabe. Además que, bueno, las primeras horas, como todo en la vida, las primeras horas son claves. Cuando de repente te pillan una cosa grave que tú has hecho, eso es. Cuando tu hijo se robó el chocolate en el supermercado y tú te diste cuenta y lo encaraste o te sacó algo que, no digo, da lo mismo el caso, algo que uno considera éticamente muy reprobable y de repente te pillan en falta, es clave soltar al tiro, soltar al tiro. Y entonces se concentra en el hecho y no en lo que es mucho más corrosivo, que es en la mentira, en la cobardía asociada. Y Catalina Pérez en eso tomó una estrategia desde el inicio muy compleja, que fue básicamente echarle la culpa, tratar de señor, digamos, y con una distancia a quien hasta hace poco, no sé, semana o meses atrás, era su pareja, vivían juntos. Entonces, tomó muy malas decisiones al comienzo. A esta altura del partido, fíjate que es casi secundario el nivel de responsabilidad que haya tenido o no, porque finalmente su responsabilidad hoy, Julio César, a mi juicio, ya ni siquiera es cuando no estuvo metido en un eventual esquema de corrupción o de defraudación, sino en la poca capacidad que tuvo en los primeros días de dar la cara como lo que uno esperaría de una política, mujer, una lideresa estudiantil, presidente de un partido, el más relevante del gobierno antes de entrar, y una dirigente súper importante. Y yo creo que eso es lo que en este minuto la condena y lo que probablemente obligue a que ella tenga que dar un paso al costado y no participar, al menos en los próximos años más, de la política. Don Darío, deme solo un segundo, le voy a preguntar de Procultura, otra fundación, y además le voy a preguntar acerca de si es posible, ¿ah? Si es posible levantar RD con una nueva generación, aún más joven. ¿O usted cree que esta generación era el rostro, la portada y también el final de RD? Vamos a ir a un alto, pero volvemos de inmediato antes con Go Places. Bueno, estamos con Darío Quiroga conversando sobre esta avalancha que le vino, este temporal que le vino a RD, a estas fundaciones, a la fe pública que se ha visto dañada, la confianza que se pierde. ¿Cómo le toca esto al gobierno?
Terrible, terrible. Esto es, bueno, yo creo ya la comparación es obvia, es el caso Cabal. Porque además hay un encuadre, hay un momento, hay una debilidad estructural del gobierno que ya la tenía, tratando de anotarse algunos puntos buenos, había hecho algunas cosas buenas, pero esto va a estar permanentemente en retroceso. Y por supuesto hay sectores interesados, sin siquiera estar tan interesados en la transparencia, sino que sencillamente en anotarse un punto político. Pero les va a resultar, porque si algo tenía, incluso con esta famosa frase del propio George Jackson de la superioridad moral respecto a la generación anterior, bueno, pero efectivamente lo que él era transparente al decir una sensación que estaba instalada, y también en la gente, por eso votó por Gabriel Boric, eso lo hizo presidente. Entonces, como se diría, pega en la línea de flotación de la coalición, y eso lo hace tremendamente complejo. Han pasado 2 semanas desde que esto se supo, 2 semanas exactas, y no termina de amainar. O sea, se tomó la agenda de manera brutal. Insisto, hay intereses en esto, por supuesto, pero hay algo que le parece, yo creo, al ciudadano a pie, a la gente en la calle, le parece altamente problemático. Entonces yo creo que esto va a ser muy, muy complejo, muy difícil, y por eso la pregunta funcional que tú hacías, y por ejemplo de Revolución Democrática, casi que yo me la salto. Es decir, probablemente la propia gente de RD debiera decir, cerremos el boliche. Eso no implica que esa gente se tiene que ir para la casa. Se va para la casa los que son responsables, por supuesto. El resto, y hay gente muy valiosa, algunos están en el gobierno, otros fuera, como en cualquier partido político, como en cualquier grupo organizado. En los Boy Scouts, en las Hermanitas de la Caridad, y en los partidos políticos también, de izquierda, de centro, derecha. Entonces, lo que sí es que RD queda suficientemente manchado, ya hoy es un meme, en el mejor de los casos, recaudación democrática, o sea, uno ve ahí la cantidad de cosas, la fundación, más encima con un nombre tan poco feliz para hacer una cosa como esta, como Democracia Viva, o sea, es como terrible. Entonces, va a venir la cacería de brujas, vamos a estar en un tiempo, vamos a crear una comisión especial, vamos a crear más regulaciones para las fundaciones, cosa que, insisto, volviendo al punto inicial, va a ser un buen cacho para quienes hacen un trabajo lindo, hermoso, desinteresado, en centenares, miles de barrios, poblaciones que hayan para este país. Si esa hueá, por favor, perdona, que por favor no lo olvidemos, no lo olvidemos. Hay gente que atiende a cabros vulnerables, que están ahí con chicos que se están metiendo en la pasta, sacándolo, etc. Y eso son funcionarios de ONG, de fundaciones que reciben aporte estatal y que hacen un trabajo lindo. Bueno, como todo eso está pasando, lo RD es medio secundario, probablemente ese mundo lo va a resolver. Se venía hablando de la posibilidad de una fusión del Frente Amplio y transformar el Frente Amplio en un puro partido, una pura organización. Capaz que sea incluso en el corto tiempo una idea deseable, pero insisto que para el gobierno es muy crítico. Lo único que yo diría es que el presidente, lo enfoco en su figura, es más que eso, el presidente también tiene una oportunidad, y la oportunidad es no cuidar nada, nada. Él lo ha dicho. Ahora, el tema es que los hechos tienen que materializarse. Si efectivamente el presidente y la generación, quienes están ahí, están disponibles a no cuidar nada, incluso hasta los próximos 2 meses, sin salir del primer plano informativo, pero esto avanza, y ojo, avanza a generar regulaciones en otros ámbitos, más allá de las fundaciones, sino a sacar, a despojar la corrupción de la política, en una de esas puede ser un dolor necesario, pero por supuesto que la tiene muy difícil. ¿Por qué Catalina Pérez hablaba de, ¿no es cierto?, de la Torre, presidente RD, como con poco manejo político, como O sea, trata de una persona que no tiene dedos para el piano, dice? Bueno, es discutible la actuación que ha tenido el senador Latorre. Yo creo que tuvo ahí un problema porque en los primeros 2 días más bien tendió a resguardar. Y me da la sensación que después él descubre la magnitud y lo que hace, yo estoy de acuerdo, es que los deja caer. Nuevamente, valoremos no en el empate, en el aprendizaje. Miremos los que han sido algunos actos de corrupción y que han dañado la fe pública en las últimas décadas. Busque la razón que usted quiera, que involucre partidos políticos. Y habría que decir a favor del senador Latorre como presidente de RD, y de RD, insisto, son 2 cosas distintas. Yo creo que está muerto como partido. Sin embargo, han sido, después de los primeros 2 días vacilantes, muy enfáticos. Expulsaron a los involucrados, que no son cualquier persona. O sea, tienen un cierto... Justamente a Catalina Pérez se la han hecho durísima. O sea, si no la han expulsado, porque bueno, es expresidenta del partido, pero está en la grilla de salida, en la puertita de salida. Bueno, eso
En otras crisis de este tipo, no. Te pasaban al tribunal de ética, una cosa porque en el fondo lo importante es ganar tiempo. Los políticos profesionales, los políticos que llevan muchos años saben ganar tiempo. Estos no han ganado tanto tiempo. Insisto, punto para ellos. Es difícil decirlo en este minuto, porque son ellos los que están... Por lo tanto, lo que yo creo que hay es, por supuesto, hay rencillas políticas. Recordemos que Catalina Pérez, cuando gana la presidencia de RD, es, por ejemplo, en una lista contraria iban la mayoría de los alcaldes. Emilia Ríos de Ñuñoa, Bodanovich de Maipú, etcétera. Por lo tanto, hay algunas ahí disputas, algunas cuentas pendientes. Creo que eso está saliendo en este minuto, pero me parece que lo central es que es una organización política que no ha tenido, en buena hora, la experiencia de mentir y de robar, como decía la canción de Yeco, y que por lo tanto no saben administrar muy bien el conflicto. Y fíjate que yo, a la distancia, prefiero eso. Prefiero que se muestren menos torpes a estos que en realidad manejan las crisis bien. Y tú lo viviste, lo has vivido muchas veces, mirando como protagonista, como algunos llegan y tú los encaras y te dicen, sí, pero mira esto. Bueno, esos políticos profesionales que la saben hacer mejor son los que en este minuto no están liderando y por eso vemos una cosa más destemplada. A mí me parece, yo prefiero eso, que quienes tienen mucha capacidad para poner cara de póker y seguir avanzando, pese a que los hechos demuestren lo contrario. Darío, me dio Renato Garín una entrevista de culto. La escuché completa. Y él hablaba de que las cosas se cocinaban en la casa de Giorgio Jackson. Que ahí vivía Catalina Pérez, que por ahí pasaba el pololo, y empieza a dar todo esto es tan sabroso que es para algunos, ¿cierto? Que es todos estos lazos de poder. Más allá de quién sabía o quién no sabía, que eso se tendrá que investigar, ¿no es cierto? Y por qué ocurre todo esto, también, ¿no es cierto?, queda dañado esa parte de RD fundamentalmente, ese sector que, porque él habla de un sector que es el que domina, que es versus un sector que siempre fue la oposición, que fue un poquito el que nombraste, el alcalde de Ñuñoa, el alcalde de Maipú. Sí, lo que pasa es que, a ver, me pasa algo, escuché completa La de Viña. la entrevista. Entonces, claro, entrega elementos sabrosos. Está bien, gana puntos, gana like. Y él está en eso. También está en el mundo político y está en los que están en este minuto esperando, está en la sala oscura. Está en la sala oscura, lo tienen encerrado, está con frío y quiere la luz, quiere el calor. Está bien, no culpo ni a Renato ni a nadie por dar declaración y aprovechar en este minuto en que puede pegar unos cuchillazos, haciéndole justamente sentido a la gente con esta cosa, digamos, como mucho más global. Pero yo creo que eso es medio complejo. O sea, si de verdad voy a meterme en los calzoncillos, si duermo o no duermo en tal lado, me parece medio complejo. Es cierto que esta generación, y es probablemente uno de sus elementos de debilidad, pero también en su minuto de fortaleza, tenía amalgamada porque además eran muy amigos, ¿ya? Y eso también tiene una cierta virtud, porque te permite como compartir, mayor fuerza. Efectivamente, en este minuto eso parece muy dañado, pero yo bajo ningún punto me concentraría en cuáles son sus prácticas, sus formas de relacionarse, cuánto hay de ideológico, cuánto hay de amistad. Lo que yo me interesa a cualquier persona que esté en política es que haga un buen trabajo y que no se sirva del hecho de estar en política. Bueno, ex ante es una crónica. Las fundaciones truchas tipo Democracia Viva requieren de una cara visible que esté en los territorios, un puntero, un simulador, alguien que haga creer que las cosas pasan cuando en definitiva lo único que pasa es la constante captura de rentas generadas para financiar intereses políticos particulares. ¿Cuántas obras realizó la Fundación Democracia Viva en el campamento de Antofagasta? ¿Cuántos millones se transfirieron a Democracia Viva por construir poder territorial? 400 millones. ¿No es cierto? Bueno, y ahí sigue todo esto. No, es vergonzoso. Es que es vergonzoso. Y entonces, pero ojo, porque lo que yo humildemente desde este lugar que tú me convocas mes a mes, solo decir a la gente en la casa que aquí no puede ser como el sofá de Donoto. Entonces limitemos. No, ya no más fundación, no sé qué. Porque lo que hay que limitar es que alguna gente pueda meter en su bolsillo lo que debiera estar en el bolsillo de sueldos decentes, de muchos profesionales, de muchos técnicos que, insisto, hacen un trabajo en campamentos, en poblaciones, en barrios, con juventud vulnerable, con niñez, con mujeres maltratadas, con ancianos también en condición de vulnerabilidad. Ese trabajo, o sea, no sé si usted lo ve, pero si no,
camine un par de cuadras, acérquese y lo va a encontrar. Las casas de acogida, las sedes sociales, hay mucho de eso. En la propia Antofagasta, yo lo veo permanentemente, un trabajo, yo soy de esa región, viví en Calama, viví en Antofagasta, voy permanentemente y por lo tanto tengo muchos vínculos, me toca ver el trabajo maravilloso que se hace en La Chimba, en Luz Divina, estoy hablando de campamentos de Antofagasta, por ejemplo, donde tengo ahí un buen amigo como el cura Felipe Berrío, y entonces uno ve ese trabajo poderoso y cómo eso cambia vidas. Y entonces cuando después hablamos de problemas de inseguridad, bueno, ahí se hace un trabajo de hormiga. Por eso, esto que estamos hablando es realmente vergonzoso, es inaceptable. Y por eso, independiente que uno pudiera encontrar, yo te puedo encontrar al tiro, otras anteriores corrupciones mucho mayores, mucho más corruptelas, y que nos enteramos menos, y que se pagaron los responsables, con suerte se supo, con suerte tuvieron una medida cautelar preventiva, con suerte pasaron por capuchinos, porque esa es la verdad, ese es el país que hemos construido, hay cosas mucho más graves en términos de montos, de poder. Esto, hay una dimensión que es más grave, porque quienes lo están cometiendo son justamente a quienes en los últimos 10 años, por mencionar un tiempo, vienen planteando y vienen haciendo una crítica que es justa contra estos anteriores. Y por eso a esto yo les pido más. Y eso me parece bueno que la PUS salga para que efectivamente gente joven que se está integrando a la función pública, a la cosa política, no se acostumbre a que esto es llegar y servirse y ya mandémosle un par de asistentes sociales nomás que hagan un catastro mientras yo agarro la tajada del león. Darío, muchas gracias por venir. La próxima semana, cuando lo invitemos, en las próximas semanas, ¿se atreve a venir afeitado o no? Se la dejo ahí, ¿Ah? Se la dejo ahí. Creo que es lo único a lo cual te diría que no. O quizás peinado, ¿ah? Se la dejo ahí. Se la dejo ahí. Se la dejo ahí. Gracias por venir, Darío. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos, vamos a Clínica Merced.